La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Hermanos, Dios los bendiga. Damos gracias nuevamente a Dios por regalarnos la oportunidad de estar aquí, de poder compartir su palabra, y tanto para ustedes como para nosotros es una bendición poder seguir aquí en la lucha de la mano del Señor. Vamos a orar, como siempre lo hacemos, para pedir la dirección de Dios en esta tarde, que sea Él quien nos guíe a través de su palabra con su Santo Espíritu. Bendito Padre Celestial, toda la gloria te pertenece, Señor, solo a ti, Padre. Te damos muchas gracias por permitirnos esta oportunidad, y de la misma manera que te damos gracias, pedimos que a través de tu Santo Espíritu ministres tu palabra a nuestras vidas para que podamos ser transformados por el poder, Señor, de tu maravillosa palabra, Dios. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Todo lo que vamos a hacer, Señor, sea para la gloria y la honra tuya, Señor, para obedecer y para vivir cada día vidas distintas delante de ti, Padre. Te damos todo el en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a las Escrituras en Mateo capítulo 13, versículos 45 y 46. Y dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y en esta tarde yo quiero hablarles del tema titulado La perla de gran precio. La verdad es que cuando uno lee estos dos versos del capítulo 13 de Mateo, uno se da cuenta de que muchas personas le han dado a este pasaje, a estos dos versos, una interpretación equivocada. Y con esto la invitación es como a que sepamos que debemos de tener mucho cuidado sobre la interpretación de cada pasaje bíblico y de cada pasaje que compone las Escrituras, sea del Antiguo o del Nuevo Testamento. Alterar el significado de esos textos empieza a generar dudas, y finalmente lo que va a hacer en las personas es crear como una incertidumbre, y en este tipo de pasajes, por ejemplo, que han sido mal interpretados, y ya veremos por qué, va a crear incertidumbre en las personas sobre un tema que es muy importante y muy relevante como lo es la salvación. Referente a este pasaje vamos a ver qué es lo que dicen las personas y lo que se escucha, digamos, de manera frecuente y de manera generalizada en cuanto al significado de este pasaje y lo que Jesús estaba tratando de decir. Se menciona mucho y expresa que este texto está presentando a un mercader, ¿cierto? Todos lo sabemos y el texto lo dice literalmente. Pero entonces la gente comienza a decir que el mercader representa a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros corresponde a ese mercader. Bueno, ¿y qué hace el mercader? El mercader dice que busca buenas perlas, ¿cierto? Y que haya una perla preciosa, y que cuando la encontró fue y vendió absolutamente todo lo que tenía y compró la perla. Aquí es donde viene la interpretación y lo que yo les digo, que es muy peligroso tomar la palabra sin usar la palabra para interpretar textos y darles un significado completamente equivocado. Entonces, cuando las personas dicen que el mercader representa a cada uno de nosotros, dicen que la perla del gran precio que encuentra ese mercader es Cristo. ¿Por qué? Porque habla de algo
casi invaluable, ya que el mercader vendió todo lo que tenía para poder obtener la perla. Entonces que esa perla va a representar a Cristo. Entonces que en ese momento el mercader, nosotros, vendemos todo lo que tenemos para comprar a Cristo. Hasta ahí llega la interpretación de muchas personas sobre este tipo de textos y sobre este texto en particular del cual Jesús estaba hablando. Y cuando escuchamos esa interpretación o cuando oímos de esa interpretación, suena muy conmovedor y muchos cristianos aún respaldan este tipo de interpretaciones para presentar la situación en Cristo en la cual están los cristianos, en la cual están las personas que han venido a Jesús. Pero esa interpretación no se puede aceptar y, como les digo, crea incertidumbre y genera muchas dudas en cuanto a un tema tan importante como lo es la salvación. Y quiero mostrarle por qué. Presentar el significado de esa manera nos está dando a entender como que la salvación en Cristo se puede comprar. ¿Cómo puede el pecador ser el mercader que encuentra a Cristo y va y vende todo lo que tiene para comprar a Cristo? Literalmente eso es lo que estamos tratando de decir cuando interpretamos de esa manera este pasaje. Y aquí es donde quiero empezar. En primer lugar, la pregunta es, ¿buscan los pecadores la salvación? De ninguna manera. La Biblia no dice eso en ningún lugar, ni ha sido la experiencia de ningún pecador. Ningún pecador busca la salvación, ningún pecador va detrás de la salvación. Ninguno de nosotros vinimos a Cristo o llegamos a Cristo buscando la salvación, ni dando algún pago para obtenerla o para llegarla a negociar. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. De ahí, hermano, de este argumento, según la palabra de Dios, según lo que la misma escritura dice, el mercader no puede ser el pecador de ninguna manera, sencillamente porque el mercader no tiene nada con qué pagar. Sencillamente, si la salvación tuviera el fundamento en las obras, de las cuales estamos tratando de decir cuando interpretamos de esa manera este pasaje, y de las cuales Pablo insiste tanto que esas obras son evidencia de una vida renovada, mas no son el pago por la salvación de ninguna persona, entonces hubiera sido completamente innecesario que Cristo hubiera muerto en la cruz, porque con la ley hubiera sido más que suficiente para que todos nosotros fuéramos salvos, ya que nosotros podíamos obtener por nuestros propios medios la salvación. Entonces, si usted se da cuenta y si usted analiza todo esto, vamos, digamos, de alguna manera encajando y desencajando lo que no puede encajar en la palabra de Dios, encajando en el sentido en que nos podemos dar cuenta de que nosotros no compramos la salvación. Por lo tanto, tenemos que desencajar el argumento de que el mercader representa a cada uno de nosotros como cristianos. Eso contradeciría la misma palabra de Dios. El pecador no busca a Cristo, y si el pecador estuviera buscando a Cristo, digamos, porque si el mercader estaba buscando las buenas perlas, digamos que hagamos una suposición de que el pecador está buscando a Cristo, la segunda pregunta es, ¿cómo va a pagar el precio? El pecador, la palabra de Dios dice literalmente que está muerto en delitos y pecados. Por lo tanto, el pecador no tiene nada en sí que pueda vender para ganar la salvación. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Consideremos también algo muy importante, y es que el hecho
de que ni Cristo ni la misma salvación que nosotros tenemos está a la venta. La palabra de Dios no dice eso en ninguna manera. Como les leí anteriormente, la salvación es una dádiva que Dios nos ha entregado. La salvación la recibimos como un regalo de parte de Dios. Es la gracia de Dios manifestándose al pecador, hermanos. Y es un regalo que está disponible para cualquier ser humano. Pero evidentemente no todos los seres humanos quieren recibir ese regalo. Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Después de comprender que no puede encajar que el pecador sea el mercader, porque nosotros no buscamos la salvación, ni tenemos algo para entregar por la salvación, porque el mercader tiene todo, vende todo lo que tiene para comprar esa salvación, o para comprar, digamos, lo que Cristo ha hecho por él en la cruz. Entonces damos paso a una pregunta súper importante, y es, entonces, ¿qué significa lo que Jesús estaba tratando de decir en estos versos de Mateo? Y si usted analiza, y si analizamos y si detallamos lo que verdaderamente a la luz de la palabra significa este pasaje, nos damos cuenta que esta parábola llega a ser mucho más maravillosa de lo que nosotros creemos. Y voy a empezar. Primero, nos revela que Cristo es el mercader. Esa es la ilustración, la mejor ilustración de que Jesús dejó su hogar celestial en la gloria. Por eso dice y menciona que el mercader dejó y fue y vendió todo lo que tenía para comprar la perla de gran precio. Pablo dijo algo muy importante a los corintios, y quiero que lo veamos en segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Jesús dejó todo lo que tenía, no escatimó dejar todo lo que tenía para venir a este mundo. Por eso la parábola menciona que el mercader vendió todo lo que tenía. Y dice que vendió todo lo que tenía para comprar una perla de gran precio. Ahora, la pregunta es, ¿quién representa la perla o qué es lo que representa la perla de gran precio? Y sí, la perla de gran precio somos cada uno de nosotros que hemos venido a Cristo y algún día, y que hoy somos salvos por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Y para entender ese valor que nosotros tenemos para Dios, porque cuando Él refiere una perla de gran precio, nos está dando un valor muy alto delante de Dios, tenemos que recordar que Dios dio a su Hijo por nosotros. Eso nos ayuda a dimensionar un poco qué es lo que representamos cada uno de los cristianos para Dios, cuál es el valor que nosotros tenemos para Dios. Dios entregó lo más valioso que Él tenía y lo más amado que Él tenía por amor a nosotros. De esa magnitud es el amor que Dios nos ha dado, y el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, y el valor que representamos delante de Dios cada uno de nosotros, y que esa llegue a ser una razón, un motivo para que nosotros cada día vivamos vidas en obediencia, porque debemos de tener una gratitud muy grande con Dios por todo lo que ha hecho por nosotros y por el valor que tenemos delante de Él. Eso debería de ser uno de los motivos para que vivamos cada día mejor. Efesios capítulo 2 versículos 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Continuando con la secuencia que nos da la parábola aquí, dice que Jesús
fue el que halló a los pecadores perdidos y murió por ellos derramando su sangre. El pago de esa deuda, podríamos decir que solo podía saldarse con derramamiento de sangre. No existía otra manera y la misma palabra de Dios lo menciona, que para poder pagar lo que debíamos pagar, para que fuéramos hechos justicia en Dios por nuestros pecados, debía existir derramamiento de sangre. Y la palabra de Dios es muy clara con esto. Si usted piensa en Jesús o si usted piensa en Cristo, usted se da cuenta el estatus de vida espiritual que agrada a Dios, porque esa era la vida que agradaba a Dios, la vida que Jesús vivía. Por lo tanto, si Jesús hubiera estado entre nosotros como seres humanos, pero sin ir a la cruz, eso no nos hubiera servido de absolutamente nada. Nosotros inclusive estaríamos en una deuda mucho peor con Dios, porque Jesús hubiera mostrado el estatus de la vida de un ser humano para agradar a Dios. Nosotros seguiríamos en una deuda y con ese agravante de que la vida de Jesús nos condenaba siendo hombre porque Él no tuvo pecado, porque Él no pecó, porque Él vivió en perfección, aun siendo un ser humano. Así era ese, digamos, nivel de exigencia de Dios para que alguien pudiera llegar a ser justificado por la ley, porque de eso se trataba. Habría de vivirla a la perfección y su vida debería de ser perfecta en todos los sentidos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vuelvo y repito, y como dice la parábola, Cristo vendió todo lo que tenía para comprarnos y para redimirnos para Dios. A la verdad es que el privilegio de ser parte de ese tesoro que Cristo compró, sin importar lo que haya significado o lo que haya costado el precio de esa compra, nos debería llevar a tomar la vida cristiana desde otra perspectiva. Y yo quiero unir este tema, quiero unir esta parábola con el texto de Juan capítulo 3, versículo 16 que le leí hace un momento, sobre el cual, como en un tema pasado estuvimos hablando, que nos hemos dado cuenta de que no debe ser generalizado y globalizado. Cristo no pudo comprar una perla que no quiso ser comprada. Y quiero explicarme. Cristo no puede salvar a todo el mundo porque no todas las personas sienten la necesidad del Salvador, como lo decía en un tema pasado. Si usted ha hablado con muchas personas del Evangelio, usted se va a dar cuenta de que muchos de ellos no sienten la mínima necesidad de arrepentirse de sus pecados, porque piensan que no son lo suficientemente buenos, que ellos son lo suficientemente buenos como para algún día llegar al cielo. Por lo tanto, no necesitan a Jesús. Hay muchas perlas en el mundo, pero la perla de gran precio por la cual Cristo fue y vendió todo lo que tenía, somos usted y yo. Son los cristianos que han venido a Jesús verdaderamente. Y todos esos cristianos alrededor del mundo que necesitaron a Jesús, que entendieron la necesidad de arrepentimiento y de perdón de pecados. En el mercado, evidentemente, podían existir un sinnúmero de perlas y el mercader pudo haberse encontrado con cantidad de perlas allá cuando él iba a negociar, pero no todas las adquiría, no las adquirió. El mundo está lleno de personas, pero no todas son salvas, ni van a ser salvas. Esto no porque Dios sea un Dios, digamos, egoísta y cruel, porque puede prestarse para que las personas piensen este tipo de cosas. Simplemente estas personas no quieren saber nada de Dios y no quieren tener nada que ver con Dios. El mundo muchas veces pregunta, si Dios es amor, ¿por qué permite que algunas personas vayan a condenación? Y yo quisiera como eh, devolver esa pregunta de la siguiente manera.
porque porque el mundo rehúsa arrepentirse para llegar a ser salvo. Porque a las personas les cuesta tanto entender que necesitan a Jesús. Cristo no puede obtener una persona que no desea tener nada con él. Dios se caracteriza por ser un Dios que no obliga a las personas a tomar decisiones que vayan en contra de sus deseos. Nosotros hemos sido dotados con libre albedrío. Nos ha sido entregado ese libre albedrío como personas, pero al mismo tiempo tenemos la responsabilidad y sabemos que si escogemos estar lejos de Él, va a llegar el momento en que tomaremos un destino que va a ser bastante lamentable para nuestras vidas. Todos los seres humanos tenemos valor para Dios. Por eso fue que entregó a Jesús para que pudiéramos ser salvos. Por eso ese regalo está disponible para todos, para todas las personas. Pero nosotros decidimos el camino que vamos a tomar y solamente podemos ser comprados como la perla de gran precio fue comprada cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón y venimos a caminar con Él. Dios no va a interferir si nosotros mismos lo apartamos de nuestras vidas, si nosotros mismos decidimos no tener nada que ver con Él en nuestras vidas. Y con esto quiero terminar. Ese mensaje lo que nos ha llevado a entender, primero, es que nosotros no podemos comprar la salvación. Nosotros debemos de tener mucho cuidado qué interpretación estamos dando a las escrituras. Vuelvo y repito, la interpretación de las escrituras se hace a la luz de las escrituras. Por lo tanto, esta parábola, aparte de que podemos entender realmente lo que nuestro Señor Jesucristo estaba tratando de decirnos, nos ilustra esa importancia del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Nos ilustra lo importantes que somos nosotros para Dios. Él estaba vivo, Jesús estaba vivo y Él murió y nosotros estábamos muertos y hoy estamos vivos gracias a Él. Y llegará el día en que nosotros vamos a gozar del reino de los cielos con Él. Yo espero que este mensaje es corto, hermanos, es una reflexión corta y digamos que nos ayuda a salir un poco de esas interpretaciones equivocadas y erróneas que hemos escuchado durante mucho tiempo y que no encajan con la perfección de lo que la palabra de Dios está tratando de decirnos. Y la invitación también, como les decía al principio, es tener mucho cuidado cuando estamos estudiando la palabra de Dios, porque podemos dar significados equivocados a los pasajes bíblicos. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y yo espero que este mensaje sirva en su vida y que pueda seguir estudiando porque hay mucho más que decir en cuanto a esto, hermanos, para que nuestras vidas puedan crecer más cada día en conocimiento, podamos cada día avanzar más en la vida espiritual, subir un escalón más en la vida espiritual y madurar como cristianos, que es lo que espera Dios de nosotros todos los días. Bendito Padre Celestial, a ti sea toda la gloria y la honra, porque solo tú la mereces, Señor. Solo tú eres bueno y maravilloso, Padre. Te damos muchas gracias porque a la luz de tu palabra podemos comprender muchas cosas, Señor, que hemos tomado equivocadamente por mucho tiempo, Señor. Gracias por, en tu misericordia, enseñarnos tu palabra, Señor. Guiarnos, Señor, para entender tu palabra como está escrita, Señor. Te bendecimos, te alabamos. Yo te doy gracias por cada una de las personas que escucharon este mensaje. Bendigo sus vidas, bendigo a sus familias, Señor, y que seas tú, Padre, obrando en cada vida según se dispongan, Padre, para que tu palabra pueda dar fruto, Señor, como dice ella, al 100 por 1, Señor. Te bendigo, te alabo, te doy toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.